Bueno, hermanos, vamos a comenzar, vamos a dar inicio. Les pido que me ayuden en oración, por favor. Les pido que oren para que este sea un tiempo en el cual seamos edificados, seamos transformados por medio de la palabra de Dios. Les pido que me acompañen a orar. Si quieren pueden ponerse de pie para que puedan orar conmigo. Señor, gracias te doy. Te pido tu ayuda para poder compartir tu palabra. Señor, te necesito. Necesitamos de ti. Reconozco que sin ti no puedo, Señor, que separado de ti nada puedo hacer. Te pido tu gracia para poder compartir tu palabra. Te pido el poder, Señor, para predicar con de nuevo tu palabra y que tu nombre sea exaltado. Te pido, Señor, que me guardes de todo pecado, Señor, también. Que tu nombre sea glorificado. Y te pido por esta congregación que seas tú, Señor, trabajando en la vida de cada uno, Señor. Y que este tiempo sea para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hoy vamos a hablar acerca de la crucifixión de Jesús. ¿Qué tan importante es la crucifixión de Jesús para nuestras vidas, para los cristianos? Quiero decirles que para los cristianos, la crucifixión de Jesús representa el máximo sacrificio de amor y de redención. En la cruz fue donde Jesús se ofreció como sustituto para cargar con nuestros pecados y morir en nuestro lugar. La cruz no solo fue un castigo físico, Jesús realmente llevó todos nuestros pecados, toda la pudredumbre, toda la vergüenza, todo lo malo fue cargado por Jesús y lo clavó en la cruz. Su muerte nos dio justificación, su muerte nos dio acceso a Dios, nos dio vida eterna por esa muerte. Ahora somos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. La cruz es la mayor expresión de amor que el mundo ha visto y aún así muchos desprecian la cruz y están en contra de Jesús. Pero yo quiero animarles a que hoy vengas a Jesús y encuentres ese amor eterno y perdón que solo podemos encontrar en Él. Quiero decirles que anteriormente estuvimos viendo cómo Jesús iba camino a la cruz, y en ese camino a la cruz se encontró con diferentes personas. Se encontró con Simón de Cirene, que fue obligado a cargar la cruz. Se encontró con una muchedumbre que estaba viendo toda curiosa lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Aquella muchedumbre que había gritado: crucifíquenle, crucifíquenle. También en esa muchedumbre había mujeres llorando por Jesús, pero Jesús no simpatizó con ella. Les dijo: lloren por ustedes y por sus hijos, porque vendrán días en los cuales van a decir a los montes: cubridnos. El día del juicio del Señor. También se encontró Jesús con dos malhechores, iba con dos malhechores. Esos malhechores que representan a la humanidad pecadora, humanidad culpable. Uno de ellos se arrepintió y el otro no. Y eso nos representa a todos nosotros, que somos culpables, pecadores, pero que algunos se van a arrepentir y otros no. Entonces todo eso lo vimos en el camino hacia la cruz. Pero ahora vamos a hablar sobre la crucifixión de Jesús y vamos a leer el pasaje. Es del versículo Lucas 23, del versículo 33 al 49. Es un poco largo, pero les animo a que me acompañen a leerlo. Dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: ¿a otro salvó? Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos.
Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, diciendo. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Vamos a ver dos puntos aquí. Primero, la gracia infinita de Jesús, versículos 33 al 39. Y lo segundo, el resultado de su sacrificio, versículos 40 al 49. ¿Cuál es esa gracia infinita de Jesús? Esa gracia infinita la podemos ver en los versículos 33 al 39. Esa gracia infinita se mostró en que murió entre pecadores. Murió entre pecadores. Dice el versículo 33: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, llevaron a Jesús a este lugar que se llamaba de la Calavera. Miren, no sabemos con exactitud por qué se le llama de la Calavera. Algunos dicen que se le llama de la Calavera porque el lugar posiblemente parecía, ese lugar rocoso, posiblemente parecía a un cráneo, y por eso se le llamó de la Calavera. Hay otros decían que como ahí se llevaban a crucificar a muchas personas, había muchos cuerpos cadavéricos ahí, y por eso se le llama de la Calavera. En todo, bueno, ante todo se le asocia, este nombre se le asocia con la muerte de todas formas. Entonces, Jesús fue llevado a este lugar. Tampoco se conoce el punto donde quedaba ubicado este lugar. Algunos han dicho que han dado dos lugares, dos puntos de referencia. Por ejemplo, la Iglesia Católica da como punto de donde quedaba ubicado este lugar la Iglesia del Santo Sepulcro, que este lugar es apoyado por la tradición antigua desde el siglo VI después de Cristo. Y este lugar está ubicado dentro del barrio cristiano de Jerusalén, en la ciudad vieja. Fue identificado en el siglo IV, no en el siglo VI, en el siglo IV, por la madre de Constantino, del emperador Constantino. Ella miró este lugar, y este lugar quedaba afuera de la ciudad. Entonces ubicó este lugar, y en este lugar está la iglesia del Santo Sepulcro. También hay otro lugar que es un poco más moderno y se llama la tumba del jardín o el Calvario de Gordon. Se le conoce así a este lugar por un nombre, por Charles Gordon, que visitó este lugar en el 1882 y 1883 y encontró un lugar que tiene una forma de un cráneo, un lugar alto que queda fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, y tiene una forma de un cráneo. Entonces también cerca de ahí hay una tumba. Entonces relacionan este lugar como el lugar donde Jesús fue crucificado. La verdad es que no se sabe con exactitud, esa es la realidad. No se sabe con exactitud, pero sí sabemos por lo descrito en el Evangelio de Juan que quedaba en un lugar fuera de la ciudad. Por Marcos capítulo 15 sabemos que era un lugar en lo alto, y también sabemos que por ahí transitaba o había un camino
Esas son las referencias que se menciona aquí en los evangelios. Ahora, llevaron a este lugar a Jesús. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí. Saben, estudiando acerca de la crucifixión es lo más horrible. Es un método de tortura horrible. La persona que era llevada a crucificar era atada y sus manos eran traspasadas por clavos, sus pies también eran traspasados por clavos, algunas veces sus 2 pies por un solo clavo, y esta persona moría de asfixia o agotamiento. Los romanos usaron este método para castigar a los criminales, pero esto data del siglo VI. Se dice que fue inventada por los persas. El rey Darío crucificó a 3,000 babilonios. Alejandro Magno también crucificó a 2,000 ciudadanos de Tiro en venganza por el trato que le habían dado a él. Los romanos en el año 70 después de Cristo, cuando invadieron Jerusalén, cuando tomaron Jerusalén, dice que tomaron tantos judíos que los crucificaron y se quedaron sin madera en ese momento. Esto era un método brutal realmente. La crucifixión no era que moría inmediatamente. La crucifixión era una muerte lenta y agonizante. Las personas morían de agotamiento, deshidratación, fiebre traumática, sofocación. El cuerpo colgaba en ese madero sin poder respirar, imposibilitado de respirar. Se le rompía las piernas para acelerar la muerte. La crucifixión, sus manos eran clavadas, sus muñecas eran clavadas, sus piernas, sus pies eran también clavados por el tendón de Aquiles. O sea, era horrible, era un dolor extremo. Las heridas no eran fatales, pero se producía un dolor agonizante. Algunos comentaristas dicen lo siguiente, dice, la combinación de flagelación y crucifixión hizo que la muerte en la cruz fuera especialmente brutal, dice. La espalda de la víctima era abierta por las laceraciones después la ropa ensangrentada era arrancada, abriendo nuevamente las heridas, dice. Durante el proceso de la crucifixión, dice, la víctima era arrojada al suelo para sujetar con sus manos la cruz, y las heridas en la espalda eran nuevamente abiertas y contaminadas con tierra. Entonces, mientras la víctima colgaba en la cruz, cada respiración causaba dolores. También tenía que levantarse en la cruz, apoyarse en el borde que tenía la cruz para poder respirar. Su espalda se abrían las heridas. Cuando el clavo penetraba las muñecas, cortaba el nervio medio grande. Ese nervio producía espasmos de dolor insoportables, como cuando usted se da, por ejemplo, aquí en el codo, cuando le da como un calambre, pero el Señor lo sufrió horrible, insoportables, y a menudo causaba, dice, que las manos de las víctimas tomaran forma de garras, o sea, del dolor. Más allá del dolor extremo, dice, el efecto principal de la crucifixión fue restringir la respiración normal. El peso del cuerpo tirando hacia abajo de los brazos y los hombros tendía a fijar los músculos respiratorios en un estado de inhalación y dificultaba la exhalación. La falta de respiración adecuada resultaba en calambres musculares. El que estaba en la cruz tenía que empujarse con los pies hacia arriba, jalando con los hombros su cuerpo y pegándolo a la cruz. Se abrían las heridas. Dice también un comentarista, no era raro que los insectos se posaran sobre o dentro de las heridas
o en los ojos, oídos o nariz de la víctima. Imagínense, indefensa. Las aves también llegaban, rasgaban los sitios de las heridas. Incluso era costumbre dejar el cadáver en la cruz para ser devorado por los animales. La muerte por crucifixión podía suceder por muchas razones poderosos espasmos causados por la pérdida de sangre, estar demasiado exhausto para respirar, la deshidratación, un ataque al corazón producido por estrés o un fallo en el corazón que se convertía en una ruptura cardíaca. Si la víctima no moría lo suficientemente rápido, se les quebraba las piernas y la víctima pronto era incapaz de respirar debido a la postura de la persona que estaba con su cuerpo caído ahí, tendido. Ok, todo esto lo sufrió nuestro Señor Jesucristo. Además, llevó un título con la causa de su muerte colgando sobre su cuello. Y no solo eso, la cruz pesaba unas 200 libras. Él tenía que llevar esa cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Entonces Jesús fue llevado a este lugar para ser crucificado. Y también dice que se llevaron 2 malhechores, el uno a la izquierda, que fue crucificado, el uno a la izquierda y el otro a la derecha. Estos 2 malhechores representan a la humanidad culpable. Estos probablemente habían estado en la revuelta con Barrabás y fueron flagelados posiblemente y iban a ser también crucificados. Y de hecho los crucificaron. Ambos eran culpables, pero uno se salva y el otro no. Es interesante cómo nos representa a nosotros. Las personas se salvan. Miren, las personas, unos se salvan y otros no. Y los que no se salvan es porque realmente rehúsan creer en Cristo Jesús. En Juan 3:36 dice: el que cree en mí, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa, miren, esa palabra rehúsa, ¿por qué dice rehúsa? Rehúsa, no es que no tiene evidencias, no es que no se le ha dado suficiente evidencia, sino que esa persona se rehúsa a creer en el Hijo. No verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Miren, es que el que se condena no es porque nunca se le predicó. El que se condena es porque se rehúsa a creer. Porque teniendo todas las evidencias, decide no creer. ¿Y por qué decide no creer? Porque ama más su pecado. Esa es la realidad. Las personas se rehúsan a creer en Cristo Jesús. ¿Qué aprendemos? La gracia de nuestro Señor Jesucristo se muestra en que murió entre pecadores. Se identificó con nosotros. Se identificó en las consecuencias. Yo quiero decirles que Jesús realmente llevó nuestros pecados. Él se hizo pecado. Se hizo un pecado. Él cargó con todo nuestro pecado, con toda nuestra vergüenza. La llevó en la cruz. En algún momento algo ocurrió ahí que fue acreditado todos nuestros pecados a Él. Y fue contado con los pecadores y murió como los pecadores, aunque no era pecador. Pero lo más sorprendente es que esto estaba escrito 600 años antes de que ocurriera. En Isaías 53:12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y dice: y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Imagínense, Jesús fue contado con los pecadores, como uno de los pecadores, y sufrió las consecuencias de eso, aunque no era un pecador. Se hizo pecado, se identificó con los pecadores, sufrió las consecuencias del pecado, aunque nunca pecó. Entonces vemos la gracia del Señor en que murió entre pecadores, pero la gracia infinita de Jesús también se mostró en que perdonó a sus verdugos. En el versículo 34 dice: y Jesús decía:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Jesús estaba siendo atormentado tanto por los judíos como por los romanos. No crean que los romanos no estaban participando, que los soldados no estaban participando en el tormento contra Jesús. Sí estaban participando. Y Él fue atormentado antes de la crucifixión y durante la crucifixión. El tormento que Jesús sufrió, miren, sufrió un tormento tanto físico como psicológico como espiritual. Yo les voy a decir, físicamente, Él sufrió una brutal flagelación, torturas, se le puso una corona de espinas, le escupieron, le golpearon y le estaban crucificando. Psicológicamente experimentó la angustia extrema de la traición de sus amigos y el abandono de todos, y la burla pública. Psicológicamente, espiritualmente cargó con el peso de toda la humanidad pecadora en su cuerpo, y no solo eso, fue rechazado por su Padre. Y sin embargo, Jesús, después de todo eso, oró por los pecadores, oró por los verdugos, oró por aquellos que lo estaban matando. Y Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oró por aquellos. Y lo más interesante es que esto estaba profetizado en Isaías 53:12. Dice: habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Estaba escrito. Pero saben, el fruto de su oración llegó tiempo después. Miren, después esos soldados que estaban ahí llegaron a reconocer que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. En Pentecostés, unos 50 días después de la Pascua, más de 3,000 personas se convirtieron, judíos se convirtieron. La oración de Jesús fue contestada: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y otra cosa te voy a decir: hoy estás aquí por lo que Jesús oró, porque cada uno de nuestros pecados Jesús lo pagó en la cruz. ¿Sabes? Cada vez que pecamos, éramos nosotros espiritualmente diciéndole: crucifíquenlo. Nuestros pecados, Él los pagó. ¿Por qué murió Jesús? Por nuestros pecados. Así que nosotros éramos los culpables, nosotros merecíamos el castigo, nosotros le crucificamos. No porque usted no estuviera físicamente ahí, no quiere decir que no le crucificó. Usted estaba, sus pecados Él los pagó. Usted estaba gritando: crucifícale, crucifícale. Era usted y yo. No sabíamos lo que hacíamos y aún así Jesús oró: perdónalos, y oró por usted también. No saben lo que hacen. Porque también nosotros anduvimos en un tiempo perdidos, alejados de Dios, haciendo lo que era contrario a la voluntad de Dios. Vivíamos en este mundo para nosotros mismos, vivíamos de una forma egoísta, vivíamos en la maldad. Y aún así el Señor tuvo la compasión de orar y decir: perdónalo, Señor, no sabes lo que hace. ¿No le mostró el amor más grande de nuestro Señor? No es digno de ser servido, no es digno de decir: mi vida es tuya y haré lo que tú me mandes. Jesús nos dio ejemplo de cómo debemos amar también a los no creyentes. Así como Él nos amó a nosotros cuando andábamos lejos, así nosotros debemos amar a alguien que viene nuevo aquí. Algunas veces nos ponemos y decimos: ¿por qué le prestamos tanta atención a una persona nueva? ¿Saben? Dios nos prestó atención a nosotros. ¿Cómo no vamos a decirle a alguien más? ¿Cómo no vamos a compartir el amor que Dios nos mostró a nosotros? Y debemos dejar de ser egoístas. Debemos dejar de pensar tanto en nosotros y pensar en esas personas que vienen, que necesitan a Cristo. También, para que el Evangelio avance, necesitamos sufrir como sufrió nuestro Señor. Ahí va a haber personas que se burlen de nosotros,
Va a haber personas que digan, ¿y qué le pasa? Y aleluya. Y saben, no importa, ore por esa persona. Yo te pregunto, ¿estás sufriendo por Cristo? ¿Estás sufriendo realmente? El versículo también nos dice, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La túnica que llevaba, o mejor dicho, los vestidos que llevaba un judío, normalmente eran la túnica, que era la ropa interior, la capa, la ropa externa, el cinto, las sandalias y el turbante. Dice que repartieron sus vestidos en 4, porque eran 4 soldados romanos. Pero la túnica, según Juan 19, 23 al 24, la túnica no la partieron porque era de una sola costura, era algo muy bonito. Dijeron, no la partamos, echemos suerte a ver quién se queda. Era una burla para nuestro Señor, pero también estaba escrito que esto iba a suceder así. Salmo 22, 18, miren, este salmo fue escrito por David 1000 años antes de Cristo. No es poquito tiempo, 1000 años antes de que sucediera. Y dice así este Salmo 22, 18. David hablando, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Que no puede, o sea, usted quiere tener algo más seguro, es esto, su palabra. 1000 años antes de que sucediera, pasó así como lo dijo este salmo. Y si usted lee el Salmo 22, se va a dar cuenta de que ese salmo es tan explícito, en la muerte de Jesucristo, que usted se va a asombrar. Se va a asombrar y va a decir, pero si esta es la muerte de Cristo, 1000 años antes de que ocurriera. ¿Qué aprendemos, hermanos? La exactitud de las profecías cumplidas por Jesucristo. Aprendemos que este libro es exacto en lo que se refiere a las profecías de Cristo y en lo que va a venir. Hermano, un día Jesucristo va a regresar. Él lo profetizó, Él lo dijo. Y yo te pregunto, ¿y tú estás listo para estar frente a Él? ¿Estás listo? Aquellos que están listos es que han entregado su vida a Cristo. Aquellos que no están listos van a decir a los montes, cubridnos, cúbrame, porque nadie va a escapar de la ira del Cordero. Lo segundo que aprendemos es la indiferencia del mundo. Mientras Jesús está agonizando y muriendo ahí en la cruz, ¿qué están haciendo los soldados? Están viendo quién se queda con la túnica y repartiendo los vestidos. ¿Saben? Lo mismo ocurre en la actualidad. Las personas están más preocupadas por las cosas de este mundo que por Jesús y su obra. Sí, no nos importa qué es lo que quiere Jesús. Nos interesa ganar dinero, nos interesa tener cosas buenas, nos interesa las cosas de este mundo, pero su obra en la cruz, lo que Jesús quiere, la salvación de las personas, el que le sirvamos a Él. No debemos ser indiferentes a lo que quiere nuestro Señor. Y aún el mundo, los incrédulos son indiferentes, pero ellos no tienen a Dios. Pero nosotros, debe ser lo más importante servir al Señor. Debe ser lo más importante lo que Él quiere, porque lo que Él quiere es la salvación de las personas. Muchas veces estamos pensando, ay Señor, quítame esta necesidad, quítame esto, Señor, yo necesito salir de esta deuda, necesito salir. ¿Y qué tal que el Señor te tenga ahí por eso mismo? Y Dios no quiere sacarte si todos tus problemas se resolvieran, ni pusieras un pie aquí, ni estuvieras aquí. Si Dios no te pone una enfermedad, ni estuvieras aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces es más importante para nosotros
las cosas de este mundo que es lo que quiere Jesús. Perdón, casi tiro el micrófono. Entonces, vamos a seguir. La gracia infinita de Jesús se mostró en que soportó las burlas, versículos 35 al 39. Vamos a ir con el 35, dice. Soportó las burlas del pueblo y de los gobernantes, dice. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el Hijo, el escogido de Dios. El pueblo estaba, cuando Jesús hizo su entrada triunfal, el pueblo estaba como alegre, porque había llegado el Mesías, decían ellos. Bendito el que viene en el nombre de Dios, bendito el Rey que viene en el nombre de Dios. Consideraban a Jesús el Mesías. Pero después se decepcionaron de Jesús. Pensaron que Jesús iba a atacar al imperio romano, y en vez de eso atacó a la religión judía. Atacó a los líderes en su hipocresía, y atacó los negocios que tenían en el templo. Y más, Jesús les dice que le era necesario morir, padecer mucho y morir en una cruz. Entonces ellos dijeron: este no es el Mesías. Cuando miran a Jesús que está siendo arrestado y está siendo llevado ante Pilato, entonces dijeron: este no es el Mesías. Y más que dijo ser el Hijo de Dios, entonces dijeron: este es un blasfemo y merece la muerte. Entonces los líderes religiosos los influenciaron y dijeron: crucifíquenle, y ellos también gritaron lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Después de que creían que era el Mesías, se dieron vuelta y estaban diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. El pueblo estaba diciendo eso. El mundo odia a Jesús con un odio extremo y odia a sus seguidores. No esperemos que el mundo nos ame. Hermanos, yo les voy a decir, cuando usted va a ir a predicar el Evangelio y usted le predica y le dice a alguien que es pecador, lo van a odiar por eso. Si alguien viene a la iglesia y tiene mucho tiempo viniendo a la iglesia y usted le dice: pero entonces, ¿qué ha pasado con usted? Lleva tiempo viniendo a la iglesia y mire, necesita realmente confiar en Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Y qué le dice? Se enojan, se molestan. ¿Por qué? Porque lo confronta con su pecado. De igual manera, no espere que usted sea bien recibido y no espere que la iglesia va a quedar bien con los demás. No. Pero no venimos a caer bien a los demás. Venimos a mostrar el amor de Cristo y a sufrir por causa de Cristo. Una vez estaba con una señora, estaba en cierto lugar, en Café, todavía estaba, creo que ese negocio. Y yo estaba estudiando ahí, ¿verdad? Pero yo aprovechaba a estudiar y a compartir el Evangelio. Y estaban unas señoras ahí platicando y tomándose su té y todo eso. Entonces me acerco yo orando, y me acerco y les digo: ¿será que puedo compartir algo de la palabra de Dios? Y ustedes me quedan viendo y no necesitamos ahorita, estamos bien. Y yo me regreso, ¿verdad? Y después quedan hablando ¿y por qué no va a otro lugar? ¿Por qué no va a otro lugar a compartir o a hacer lo que tenga que hacer, que viene acá? El mundo no rechaza, hermanos. No rechaza, ¿verdad? Otra vez, otra persona le compartí, era un político, y le compartí el Evangelio y le digo: mire qué dice la palabra de Dios, que somos pecadores, Romanos 3:23. A ver, le pregunto: si Dios nos juzga por los 10 mandamientos, por ejemplo, no mentirás, ¿alguna vez ha mentido? Sí, dice. ¿Alguna vez ha robado? También, dice. ¿Alguna vez ha mirado con codicia? Y Jesús dijo que cualquiera que mirara con codicia a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. No, hermano, es que vos me estás condenando. Y se fue. Y el mundo no quiere.
Entonces, la gracia de Jesús en que soportó las burlas del pueblo, pero no solo las burlas del pueblo, soportó las burlas también de los soldados. Versículos 36 dice: los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Un rey tenía un copero, ¿verdad? Y de ahí ese copero le ofrecía vino. En este caso, a Jesús estaban haciendo burla. En vez de presentarle vino, le presentaron vinagre. Los soldados estaban burlándose de él y ofreciéndole vinagre. Le habían puesto una corona de espinas, le habían puesto una capa, le habían puesto una caña como un cetro, y decían y hacían reverencias. Y en este caso le estaban ofreciendo vinagre. Los soldados, Jesús soportó las burlas de los soldados. Ellos decían en el versículo 27, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Miren cómo presionaban y presionaban. Las mismas palabras que todos los demás le dijeron a Jesús, los líderes religiosos, los ladrones, la multitud, ahora los soldados. En versículo 38 también, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Este título era la causa por la cual iba a morir. O sea, el crimen que había cometido. Pilato escribió: este es el rey de los judíos. Y el título completo, o sea, en los diferentes evangelios el título cambia. En algunos está más corto, en otros está más completo, pero completado totalmente dice: este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. El letrero fue obra de Pilato. Los judíos estaban enojados porque decían: ¿cómo es posible que le pongas rey de los judíos? Ponle que él dijo ser el rey de los judíos. Pero Pilato dijo: no, lo que he puesto, he puesto. Y ahí se queda. Y lo hizo porque ellos lo obligaron a crucificarlo. Pero este título era verdadero. Jesús era el rey prometido. ¿Saben? Él es el rey. Si Él es el rey, tu vida le pertenece a Él. ¿Por qué actuamos muchas veces como si nuestra vida nos perteneciera? Le prometimos seguirlo. Le dijimos: te seguiremos, Señor. Muchas veces no le seguimos. Le dijimos: haremos todo lo que tú quieras, Señor. Llevaremos tu palabra. Pero muchas veces ni estamos aquí, ni discipulamos, ni evangelizamos, ni queremos aprender, ni queremos nada de Él. ¿Cómo es posible que sea tu rey si no le sigues? ¿Cómo es posible que le digas: sí, Cristo es mi Señor, y no haces lo que Él te manda? ¿Cómo es posible que digas que Él es tu Dios y no le honras? ¿Cómo es posible? A menos que no sea así. Pero yo te quiero animar que si Jesús es tu rey, le digas: yo te seguiré, mi rey, y te seguiré con toda mi vida, aunque me cueste y duela. El resultado de su sacrificio es lo más glorioso. Nos concedió la entrada al reino. No merecíamos entrar. No merecíamos ser parte de su reino, pero con su muerte nos dio la entrada. Nos hizo que creyéramos en Él. Versículo 40 al 41 dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios, tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Jesús nos concedió la entrada a su reino cuando nos arrepentimos.
Este hombre que anteriormente se había burlado de Jesús, pero que en el transcurso es traspasado su corazón, en el transcurso de las horas, su corazón es traspasado y se da cuenta de que Jesús realmente es el Rey, realmente es justo. Entonces reconoce que Jesús es Dios. Miren, este hombre se arrepintió. La entrada al reino se nos concede cuando hay arrepentimiento. Este hombre le dijo al otro, le reprendió y le dice: ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Por qué le dijo temes a Dios? Sabía que Jesús venía de Dios primeramente. Sabía que Jesús venía de Dios. Estando en la misma condenación, sabía que la condenación venía de Dios. Dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Sabía, ese hombre sabía que él estaba sufriendo por sus hechos, por su pecado. Este hombre reconoció que era pecador. Este hombre reconoció que merecía el castigo. Y este hombre reconoció que Jesús era justo. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibieron lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo, ninguno. Entonces reconoció que Jesús era justo. ¿Y qué le dio? Le dio la entrada al reino. Pero ¿cuándo le dio la entrada? Versículo 40 al 43. Del versículo 42 le dijo: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre clamó. Primero se arrepintió, reconoció su pecado, reconoció el castigo, reconoció que Jesús era justo, y después clamó a él: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Lo más bello es lo que él recibió en ese momento. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo ni mañana, ni pasado, ni en un futuro próximo, hoy. El Señor también nos dice: si lo hemos recibido como Señor y Salvador y morimos hoy mismo estaríamos con Él. Por eso no lloren por alguien que tiene a Cristo, lloren por aquella persona que no tiene a Cristo. Lloren por aquellos que no se van a ir sin Él, porque esos van a la condenación eterna. Pero Jesús, aquellos que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, aquellos van al reino, al paraíso. Ese paraíso que anhelamos. Pero esto fue resultado de un arrepentimiento y de creer en Cristo Jesús. Hoy estarás conmigo. Pero no solo eso, nos concedió acceso a la presencia de Dios. Ya no hay más impedimento para entrar a la presencia de Dios. Saben, antes había un sumo sacerdote en el pueblo de Israel, y este sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio delante de Dios por sí mismo. Pero luego, al entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, ese hombre entraba y rogaba por el pueblo. Había un sacrificio que se hacía y estaba rogando por el pueblo para que Dios aceptara ese sacrificio. Saben, nosotros no tenemos problema para entrar a la presencia de Dios. Usted en su casa ahora puede entrar por medio de oración y pedirle al Señor perdón por sus pecados. Antes era un protocolo, ahora el Señor nos da acceso por medio de Jesucristo. Dice, versículo 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó a la mitad. La hora sexta era el mediodía. Dice que hubo tinieblas, una oscuridad que algunos comentaristas dicen que se podía ver las estrellas en ese momento, como que fuera de noche.
hubo tinieblas desde las 12 hasta las 3 de la tarde. También se dice que ellos, los judíos, utilizaban su calendario, ¿verdad? Un calendario lunar. En ese momento, cuando caía la Pascua, era imposible que hubiese un eclipse. O sea, la luna era luna llena y era imposible que hubiese un eclipse. Ese periodo de entre las 12 y las 3 fue algo sobrenatural. ¿Por qué fue algo sobrenatural? Primero, porque no era cualquier persona la que estaba muriendo ahí. Ese era el Hijo de Dios. Segundo, Él era el creador del universo. El universo fue creado por Él. Tercero, Él estaba entregando su vida, muriendo. En ese momento algo espiritual pasó. Yo no sé qué había ahí, pero yo me imagino que había ángeles y también demonios en ese momento. En ese momento algo sucedió que se oscureció. También, no solo hubo eso, hubo un terremoto. Y dice que el velo se rasgó. Ese velo se rasgó, pero es interesante, no se rasgó de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Ese velo lo rasgó Dios. Dios rasgó ese velo, dándonos acceso a nosotros, a la presencia, a su presencia. Su muerte nos dio acceso a la presencia de Dios, la muerte de Jesús. Versículo 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús dio un grito en ese momento, gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otros evangelios dijo: consumado es. O sea, está terminado. Algunos comentaristas dicen que en algún momento antes de morir, antes de que el velo se rasgara en dos, antes de que él clamara: consumado es, una increíble transacción espiritual ocurrió. El Padre cargó sobre Jesús toda la culpa e ira que nuestros pecados merecían, y Él la cargó sobre sí mismo de manera perfecta, satisfaciendo por completo la ira de Dios por nosotros. En un momento Jesús cargó todos nuestros pecados, toda nuestra pudredumbre, todas nuestras vergüenzas, y fueron clavadas en esa cruz. Y en ese momento la ira de Dios se derramó sobre Jesús. La ira de Dios, miles de infiernos en un momento, miles de infiernos, para que tú no tuvieses que pasar por el infierno. No sabemos lo que pasó el Hijo de Dios, no puedo explicarlo, solo sé que Él sufrió el infierno que yo merecía. Solo sé que Él sufrió el infierno que yo merecía en un momento, y ahí murió. Mis pecados fueron pagados ahí. Eso era lo que más temía el Señor Jesucristo. Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué aprendemos de esto? Primero, tenemos acceso a Dios ahora por el trono de la gracia, por el sacrificio de Jesús. Segundo, no debemos pensar que Dios mora en un templo. Nosotros somos el templo de Dios. Así que es cierto, queremos construir algo, pero ¿saben quiénes somos el templo? ¿Sobre quién debemos trabajar nosotros? Sobre nosotros, para que seamos un templo bello, un templo santo. Y para ser un templo santo necesitamos su palabra. Necesitamos crecer aquí. Yo no sé si usted quiere ser más santo, pero yo anhelo ser más santo, porque yo sé lo que soy, un vil pecador. Yo sé que en mí no mora el bien, solo mora la maldad. Necesito a Cristo y necesito más de Él. Yo le animo a que usted anhele más a Cristo, anhele aprender de su palabra para ser más santo. Jesús dijo:
santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. También nos concedió que los pecadores pudiéramos creer en Él, creer que Él era el Hijo de Dios o es el Hijo de Dios. Cuando el centurión, versículo 47, cuando el centurión vio que lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Dice que cuando el centurión vio lo que había acontecido, el centurión era un oficial del ejército romano y tenía al mando a los demás ahí, los que estaban ahí. Saben, este hombre cuando vio que se había oscurecido desde las 12 hasta las 3, que había habido un terremoto, que el velo, que habían tantas cosas, se dio cuenta de que ese que estaba ahí colgado no era cualquier hombre. Y dijo, verdaderamente, este hombre era justo. Pero en otra versión dice, en otro evangelio dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Saben, Jesús oró por ese hombre. El fruto de la oración de Jesús se dio inmediatamente cuando este hombre reconoció que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. El fruto de la oración de Jesús somos nosotros también. Y lo vemos también tiempo después en Pentecostés, cuando más de 3,000 judíos se convierten. Versículo 48, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Aquella multitud que había gritado, crucifíquenle, crucifíquenle. Quizá muchos de ellos ahora estaban diciendo, esto no, él verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo. Se dice que hubo un terremoto, se dice que ¿cómo decirles? Se oscureció el cielo, y hay uno de los evangelios dice que algunos resucitaron, muertos de la tumba resucitaron. No sé quiénes son ellos, pero fueron para dar testimonio. Entonces muchos se volvían golpeándose el pecho, ahora dándose cuenta de quién era Jesús. Versículo 49, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Sus conocidos estaban de lejos y las mujeres. Es bueno decir que aquellas mujeres estuvieron hasta el final con Jesús. Es bueno decirlo, aún más que sus apóstoles, aquellas mujeres estuvieron también. José de Arimatea también pidió el cuerpo de Jesús, pero aquellas mujeres estuvieron hasta el momento de la tumba. Y no solo eso, también fueron al tercer día con especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Saben, las mujeres tienen una posición muy importante en el ministerio del Señor. No son menos, ¿verdad? Dios las escogió también como parte, como herederas, coherederas de la gracia de Dios. Y por eso damos gracias. Hermanos, quiero terminar. La gracia infinita de Jesús se muestra en que murió por entre los pecadores, identificándose como uno de nosotros. Nuestro Señor se identificó en todo. No merecía morir en la cruz, pero tomó ese lugar por nosotros. Perdonó a sus verdugos, y en ese que perdonó y que oró por esos verdugos, también nos perdonó a nosotros. Soportó las burlas de los gobernantes del pueblo, de los soldados, de los ladrones, por amor a nosotros. Y el resultado de esos sacrificios es que nos concedió entrada al reino de Dios cuando no lo merecíamos. Esa entrada es por medio del arrepentimiento, cuando reconocemos que somos pecadores, cuando reconocemos que merecemos el castigo, cuando reconocemos que el único justo es nuestro Dios, Jesucristo. Cuando creemos en Él y clamamos por salvación, pidiéndole que nos salve, que se acuerde de nosotros.
en su reino, creyendo que Él es el Rey, el Mesías, el Hijo de Dios, es que llegamos a ser salvos. Nos concedió acceso a la presencia de Dios cuando no teníamos acceso a la presencia de Dios. Ahora, por medio de una oración, podemos venir a nuestro Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. Y no solo por eso, sino por la salvación de nuestros familiares, amigos y las personas en general. Nos concedió creer en el Hijo de Dios porque nosotros no podíamos creer. No fue que nosotros hicimos algo para creer, es que Él hizo todo para que creyéramos. Entonces, hermanos, no es digno de servir a nuestro Dios. No es digno de seguirlo. Y si hoy quieres recibirlo como Señor y Salvador, te invito a hacerlo. Aquellos que quieran recibirlo, díganle: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Sé que moriste por mis pecados en una cruz, que tomaste mi lugar. Te pusiste mis zapatos, Señor, de pecador, y fuiste a la cruz y tú me diste tu justicia. Me vestiste de justicia con el manto de tu gracia, de tu justicia. Y hoy vengo arrepentido por mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo. Creo en ti, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que moriste en una cruz para salvarme y creo que eres Dios y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, quiero seguirte de ahora en adelante. Sé mi Señor y sé mi Salvador. Sálvame, Señor Jesús. Amén.